sí, tengo el chat y estamos grabando. El segundo era un ejercicio típico del MRUA. Vamos a ir a ese en este instante. De caída libre, al caer desde un edificio de 80 metros de alto, una moneda tiene una trayectoria dada por esta ecuación, donde x entrega la altura del piso en metros, t está en segundos, y se usa que la aceleración es menos 10 metros por segundo, con signo negativo porque apunta hacia abajo, como fue explicado también en clase. Muchas veces las cosas las medimos positivas hacia arriba, y esta aceleración como apunta hacia abajo va con signo negativo. Entonces encuentra lo siguiente: la altura sobre el piso en dos momentos distintos, la distancia recorrida por la moneda tras caer 3 segundos, la ecuación de la rapidez en función del tiempo, que eso yo creo que era el problema más difícil, y fue donde yo me tomé la licencia y me puse un poco creativo para ver si es que había entendido cómo se relacionaban esta ecuación con las otras ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y finalmente un desafío opcional, que es en cuánto tiempo la moneda llega al piso, donde, como dice acá, debe resolver una ecuación cuadrática. Y número 3, usa los datos de la pregunta 1 de arriba, que es esta de acá, y la fórmula independiente del tiempo para encontrar la distancia que recorre el cuerpo en el tramo en el que disminuye su rapidez, o sea, en qué distancia recorre en estos 20 segundos. Y había dos maneras de hacerlo. Pero como les decía, la fórmula independiente del tiempo es realmente una sola, aunque si lo hicieron de otra manera también va a estar parcialmente bueno, ¿ok? Entonces, antes de hacer esto, díganme en el chat cómo creen más o menos que les fue. Si es que pudieran ponerle esto un porcentaje de 0 a 100%, ¿cómo creen que les fue? Y luego vamos a pasar a resolver esta prueba. Ya. Entonces, vamos a ver. La número 1 dice: un cuerpo que viaja con rapidez constante disminuye su rapidez a esto, encuentre su aceleración en ese tramo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Solución. La fórmula de la aceleración es... todavía no le mando la prueba. Algo lo antes posible. Si todavía no la mandan, espero que cumplan con honor y que no usen esto como la resolución. Se lo puedo enviar hoy día si no hay problema. Entonces aquí yo voy a anotar la fórmula de la aceleración, que es esta acá. Entonces la fórmula de la aceleración es el cambio de velocidad en cuánto tiempo cambia esa velocidad, dividido en cuánto tiempo cambia esa velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial dividido por el cambio en el tiempo, o sea, en cuánto tiempo ocurre este cambio. En este caso me dan la velocidad inicial, que es 15 metros por segundo, la velocidad final, que es 2 metros por segundo, y en cuánto tiempo ocurre este cambio, que es 20 segundos. Por lo tanto, cuando reemplazamos, obtenemos lo siguiente: que A va a ser igual a la velocidad final, que es 2, menos la velocidad inicial, que es 15, dividido por en cuánto tiempo pasa ese cambio, que es 20, y eso les va a dar entonces menos 13 partido en 20, y si es que ustedes quieren pasarlo a decimal, eso es 0,65, bueno, menos 0,65. Por lo tanto, la aceleración es menos 13 partido en 20 metros por segundo
al cuadrado. Sí, la aceleración es negativa, algo que es importante tomar en cuenta y por supuesto que está perdón, considerado en la parte de la evaluación. Y las unidades también es importante que las tengan para que sepan, por supuesto, que están respondiendo que lo que buscaron era una aceleración. Bien. Preguntas con respecto a esto ahora, por favor. Muy bien, si no hay dudas, entonces pasamos al ejercicio número 2, que era el más extenso. Dice, al caer desde un edificio de 80 metros de alto, una moneda sigue una trayectoria dada por esta ecuación, donde X entrega la altura sobre el piso en metros. Aquí le están ustedes describiendo qué es lo que significa cada uno de los símbolos que están acá. T está en segundos, y se usó que la aceleración es igual a la aceleración de gravedad cerca de la superficie de la Tierra, como habíamos visto en clases que era G, que es menos 10 metros por segundo al cuadrado con signo negativo porque apunta hacia abajo. La altura, como se mide positiva hacia arriba, tiene que estar contrastada con la aceleración de gravedad, que hace que los cuerpos se muevan hacia abajo y por lo mismo va negativa. Encuentra lo siguiente, la altura sobre el piso en tales momentos, la distancia recorrida por la moneda tras caer 3 segundos, la ecuación de la rapidez en función del tiempo y desafío opcional en cuánto tiempo la moneda llega al piso, debe resolver una ecuación cuadrática. Bien, entonces respondamos a esto. El número 1, el primer punto que dice la altura sobre el piso en t igual a 1 y t igual a 2 segundos. Solución. Solución. Debemos reemplazar los dos valores de t que nos dan para t igual 1. Entonces reemplazamos y nos va a quedar lo siguiente. X t igual 1 va a ser igual a 80 menos 5 por 1 al cuadrado, que es igual a 80 menos 5, que es 75. Por lo tanto, tras un segundo, la altura de la moneda es 75 metros sobre el suelo. Y por otro lado, para t igual 2, es lo mismo, pero ahora en vez de 1, va a ser 2. 80 menos 5 por 2 al cuadrado, que eso es 80 menos 5 por 4, 80 menos 20, 60. Por lo tanto, tras 2 segundos, la altura de la moneda es de 60 metros sobre el suelo. Muy bien. Dudas con respecto a cómo resolvimos el primer inciso de este ejercicio, el primer punto, el primer ítem. Recuerden que lo que hicimos fue solamente reemplazar los valores de tiempo que nos daban en nuestra ecuación de trayectoria, dado que nos dicen que X entrega la altura sobre el piso en metros, y justamente lo que nos están preguntando es la altura sobre el piso, tenemos que reemplazar los dos valores de t que nos dan. Entonces encontramos para el primero 75, o sea que la altura es 75 metros, y para el segundo la altura 80, perdón, 60, o sea la altura de la moneda es 60 metros sobre el suelo. Muy bien.
Punto número 2 de este ejercicio dice la distancia recorrida por la moneda tras caer 3 segundos. Solución para esto. Hay varias maneras de hacerlo, pero como nos preguntan por la distancia recorrida va a ser igual a la altura tras 3 segundos. Va a ser igual a la diferencia, perdón, entre la altura tras 3 segundos y la altura original, que eran 80 metros. Por lo tanto, primero encontramos la altura de la moneda tras 3 segundos y luego la restamos. Y para hacer eso, entonces, tenemos que seguir el mismo procedimiento que teníamos antes, que era encontrar cuál es la altura de la moneda en t igual a 3. Eso va a significar 80 menos 5 por 3 al cuadrado, que es 80 menos 5 por 9. 5 por 9 es 45. Y el resultado de eso entonces es 35 metros. Por lo tanto, la altura tras 3 metros, tras 3 segundos, perdón, es 35 metros. La diferencia con 80 es 45 metros. Y esta diferencia es la distancia recorrida hasta el momento. Esa es entonces una manera de encontrar la respuesta. Otra manera de encontrar la respuesta, perdón, era obviar en esta ecuación original cuál era la altura inicial. Recuerden que eso lo habíamos realizado en uno de estos ejercicios también, un poco más atrás. La posición final después de 10 segundos de movimiento con aceleración constante es igual a esto. ¿Cuánto fue la distancia recorrida en estos 10 segundos? Para eso restamos la posición final inicial. Y la inicial, perdón. Entonces, fue entonces desarrollado en un ejercicio que estaba un poco más arriba en el ítem, perdón, en la página 2, el final de la página 2. Bien, dudas con respecto a eso, pregunten en este momento. También cuéntenme cómo es que van hasta el momento. Súper. Bien, entonces ahora viene la pregunta que, como les decía, creo que podía ser más difícil, donde me puse más creativo. Perdón. Entonces, el ítem 3 dice la ecuación de la rapidez en función del tiempo. ¿Ok? En este caso, vamos a ver la solución. Si vemos la ecuación de trayectoria, vemos que no tiene término lineal, haciendo un paralelo también a lo que estamos viendo en matemáticas con la ecuación cuadrática. O sea, no tiene término con t, solo con t al cuadrado y otro sin t. Entonces pensemos qué significa eso en función de cómo se ve normalmente una ecuación de trayectoria, que es la que está acá arriba. Una ecuación de trayectoria de posición del MRUA, el término que tiene t es el que va multiplicado por la velocidad inicial. Y si no hay ningún término con t, quiere decir que la velocidad inicial es igual a 0.
¿Ok? Y esto también puede ser determinado sin analizar la ecuación original, porque se asume que esto es una caída libre, porque solamente al caer de un edificio de 80 metros de alto, una moneda cae por acción de la gravedad, que como habíamos visto es una caída libre, y eso no tiene rapidez inicial. También ustedes podrían haber hecho el análisis parecido a lo que ocurre en este caso de acá arriba, que era el ejercicio que habíamos visto de caída libre, que estaba justamente en ese documento también. Entonces, por todo esto, vamos a anotarlo acá, también asociando este movimiento a una caída libre, podemos determinar que su rapidez inicial, V sub I, es igual a 0. Considerando además el valor de la aceleración que nos dan en el enunciado, la rapidez en función del tiempo es V en función del tiempo es igual a 0, que es la velocidad inicial, menos VI más AT, y en este caso la velocidad inicial es 0, la aceleración es menos 10 por el tiempo, y eso va a ser entonces igual a menos 10t. Entonces, por lo tanto, la ecuación de la rapidez en función del tiempo es V en función del tiempo es igual a menos 10t. Donde y si se fijan, perdón, esto es una reflexión aparte, si es que lo hicieron en su prueba, si es que notaron esto en su prueba, genial. Si se fijan, estas rapideces, o la rapidez que esta ecuación entrega, será negativa porque apunta hacia abajo, al igual que la aceleración. Bien, dado que el cuerpo va cayendo, entonces, ¿hacia dónde apunta la flecha de su movimiento? Que es la velocidad hacia abajo. Entonces, como el cuerpo va cayendo, su rapidez tiene que ser negativa. Pusiste lo mismo, pero te faltó sacar el 0. Ah, ya no es tanto problema, ¿ok? Si lo dejan con el 0 adelante, da exactamente lo mismo. Así que bien. Sí, así que no se preocupen si es que dejaron el 0 ahí adelante, está completamente bien. Y vamos a desarrollar también el desafío opcional que dice en cuánto tiempo la moneda llega al piso. Tiene que resolver una ecuación cuadrática. La solución de esto es, debemos resolver para qué valor de t se cumple que x de t es igual a 0, porque 0 es la altura del piso. Recuerden que la posición mide la altura desde el piso hacia arriba, o sea, el x mide la altura del piso hacia arriba. X entrega la altura sobre el piso en metros, entonces cuando la altura sobre el piso es 0, la moneda está en el piso. Entonces, vamos a resolver nuestra ecuación, que va a ser la siguiente. X de t es igual a 80 menos 5t al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí si ustedes factorizan, vamos a poner, esto va a ser una diferencia de cuadrados, pero antes de hacer esa diferencia de cuadrados, lo que vamos a hacer es, como vimos en la clase de recién, lo que podemos hacer es factorizar, o dividir, perdón, por 5. En ese caso nos va a quedar 16 menos t al cuadrado es igual a 0. Lo que se va a factorizar como 4 menos t, 4 más t es igual a 0. Y sin entrar mucho en detalle, nos dan dos resultados para el tiempo.
que, como ustedes recordarán, lo mencionamos recién, uno de esos va a ser positivo y el otro va a ser negativo. En este caso desechamos la respuesta negativa pero que estamos hablando de tiempo desde que la moneda cae. Y en este caso, siempre será positivo. Así la moneda cae al piso luego de 4 segundos. Y de hecho ustedes pueden reemplazar en la ecuación original. Si ustedes ponen t igual a 4 acá, 4 al cuadrado 16, 16 por 5 es 80 y 80 menos 80 es 0. Así que la respuesta entonces es t igual a 4 segundos. Aquí resalté que estamos contando el tiempo desde que la moneda cae y por lo tanto siempre será positivo. Va a haber algunos casos que ustedes se los pueden encontrar quizá en física de la universidad, lamentablemente por el sistema de clases que tenemos que tener en este momento, no vamos a entrar mucho en profundidad, pero puede haber algunos casos donde las soluciones con tiempo negativo valga la pena analizarlas. ¿Okay? Y este no es uno de esos. Bien, cuéntenme entonces en el chat, por favor, si es que tienen alguna duda con respecto al desarrollo de todo el ejercicio número 2 o si hicieron el desafío opcional. Bien, yo por mientras voy a poner aquí un poco más de detalle. 4 menos t es igual a 0 y 4 más t es igual a 0. Y para que quede ordenadito, ahí sí está bien. Aquí todavía me falta eso. Ahí sí. Bueno, y por lo mismo, aprovechando que estamos en este tipo de problemas, dado que se tienen que priorizar algunos contenidos, no vamos a estudiar, por ejemplo, qué pasa si en vez de dejar caer un objeto, ustedes lo tiran hacia abajo, o si lo tiran hacia arriba, y así se puede estudiar qué pasa. Otro cambio que ocurre, bueno, ese es un cambio mucho, bueno, que pasó hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el colegio, es que no solamente se estudiaban los movimientos en una sola dimensión, o sea, que cayera hacia abajo, sino que se podía estudiar también qué pasa si ustedes tiraban algo hacia adelante. Y el ángulo en el que lo tiran va a cambiar drásticamente el resultado de su lanzamiento. Lo hiciste de manera diferente, llegando solo al resultado positivo. Claro, si es que ustedes aquí pasan el t para el otro lado y toman la raíz cuadrada, van a quedar solamente con el resultado positivo, lo cual está, en este caso, bien. ¿Ok? Dado que en este caso solo estamos lidiando con el resultado positivo, está bien. Así que no hay problema. Súper, entonces pasemos al número 3. El número 3 dice, use los datos de la pregunta 1 de arriba y la fórmula independiente del tiempo para encontrar la distancia que recorre el cuerpo en el tramo en el que disminuye su rapidez. Entonces vamos a copiar los datos de más arriba. ¿Dónde está? Acá está. La solución, entonces. En este caso tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y calculamos la aceleración, que era a es menos 13 partido en 20 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando entonces en nuestra ecuación independiente del tiempo, o fórmula independiente del tiempo,
La fórmula independiente del tiempo, para que ustedes lo recuerden, es la que está calculada acá arriba. O sea, estaba mostrada acá arriba, no, no tan arriba. Y está acá. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta x. Esa misma de ahí. Entonces ahora tenemos que reemplazar los valores que nos dan y despejar el delta x porque nos preguntan cuál es la distancia que recorre un cuerpo en ese tramo. Entonces la velocidad final es 2, que vamos a tener 2 al cuadrado del lado izquierdo, y del otro lado vamos a tener velocidad inicial al cuadrado, que es 15, más 2 por la fracción por el cambio de posición, que es la distancia recorrida. Entonces al final esto va a ser resolver una ecuación lineal para el cambio de posición. ¿En dónde me está tirando un error? En un momento. Ahí desapareció. Bien, entonces... un momento. Ya. Entonces, ahora vamos a resolver numéricamente primero, o sea, resolver las potencias. El 2 al cuadrado va a ser 4, el 15 al cuadrado 225, y la fracción me va a dar menos 13 partido en 10. Porque el 2 se simplifica con el 20. Siguiente paso va a ser, pasamos el 225 restando. 4 menos 125 me va a dar menos 221. Y eso va a ser igual entonces a la fracción que tenemos acá. Lo que nos permite entonces ahora despejar el delta x, o el cambio de posición. Va a ser igual a menos 221 por la fracción dada vuelta. Menos 10 partido en 13. Aquí le vamos a poner paréntesis. Ustedes se preguntarán por qué la fracción dada vuelta, porque la fracción dada que está multiplicando acá pasa dividiendo para el otro lado, y ahí sí. ¿Qué pasó? No le gustó algo. Ahí sí. Ya. ¿Qué le pasó al 2 que estaba sumado al 15? El 2, no hay ningún 2 sumado al 15, ese 2 está multiplicando acá. Este 2 entonces se multiplica con esta fracción y se simplifica con el 20 que está acá arriba, y por eso queda 13 partido en 10. El 15 está al cuadrado, así que hay que desarrollar eso primero. 15 al cuadrado se convierte en 225, 2 al cuadrado es 4, y el 2 multiplica a la fracción de acá. 2 por 13 dividido en 20, se simplifica el 2 con el 20 y queda solamente 13 dividido en 10. Bien, y llegamos entonces a este que es el último paso. Como tenemos menos por menos, podemos hacer desaparecer los signos negativos.
y como tenemos tanta suerte, 221 es múltiplo de 13. 221 dividido en 13 es 17. O sea que esto es 17 por 10, que es 170. Por lo tanto, la respuesta, la distancia recorrida, en el tramo en el que el cuerpo frena es de 170 metros. El link de esto es el mismo que usamos en las clases de física, se los envío al chat. Guárdenlos por favor para que no se les pierdan. Bien, entonces, resumen de qué fue lo que hicimos acá. Teníamos que usar nuestra fórmula independiente del tiempo, como nos dice el enunciado, usando los datos de la primera pregunta. Y los datos de la primera pregunta relevantes son la velocidad inicial, la velocidad final, que nos la habían dado, la aceleración que calcularon en el ejercicio 1, y luego nos dicen encontrar la distancia, que eso entonces va a ser la única incógnita que tenemos, el delta x. Entonces, al reemplazar y despejar el delta x, llegamos tras toda esta matemática a esta respuesta que es de 170. O sea, la distancia recorrida en ese tramo en el que el cuerpo frena es de 170 metros. ¿Cuál es la otra manera que yo les dije en que podían encontrar esta solución? Era usando la ecuación de trayectoria, o sea, una muy parecida a voy a ir un poquito para arriba, a esta de acá, donde ustedes ponen como posición inicial 0, si es que ustedes así lo quieren, la velocidad inicial la tienen y la aceleración también la tienen, así que después solamente tienen que primero sacar el tiempo con la fórmula de la velocidad de acá. Porque no, sí les dicen el tiempo, perdón. Estoy mezclando algunas cosas, porque les dicen el tiempo en el enunciado del ejercicio 1, les dicen en 20 segundos. Así que ustedes reemplazan, podrían haberlo hecho así, reemplazan aquí cuál es la velocidad inicial, la posición inicial como 0, la aceleración como la que calcularon, y después meter acá los 20 segundos, y el resultado debería haber sido el mismo. ¿Ok? Y aquí debería penalizarles si es que lo hicieron así, porque en el enunciado les dicen explícitamente use la fórmula independiente del tiempo. Entonces quería saber si ustedes podían usar esa fórmula, pero si es que se sentían más cómodos hacerlo de otra manera, ok, lo vamos a dejar pasar por esta vez. Bien, muy bien. Entonces, jóvenes, preguntas con respecto al desarrollo de este ejercicio o de algún otro de los que haya habido en la evaluación. Díganme ahora también cómo creen que les fue en base a la resolución que acabamos de hacer ahora. Y por mientras voy a buscar algunas cosas del libro que tenemos que ver desde la próxima clase. ¿Crees que fue bien? Ya, súper. Bien. Ya, entonces desde la próxima clase, ¿dónde lo vamos a ver? Acá. Desde la próxima clase vamos a cambiar un poquito la materia que estamos viendo. Este es del libro de clases de física, y estamos en la página, si es que ustedes van a verlo en su documento digital, no estoy seguro si es que ustedes tienen el libro en formato físico, hasta la página 150. Vamos a comenzar a ver distintas fuerzas, ¿ok? Que es una materia que ustedes vieron en un principio muy, muy, muy por encima en séptimo básico, o deberían haberlo visto en séptimo básico, pero ahora les vamos a dar bastante más énfasis en esto, a estudiar cómo hay fuerzas presentes, qué es lo que es una fuerza y cómo cómo pueden modificar la materia o el movimiento de los cuerpos. Bien, esos jóvenes, ¿ok? A menos que tengan alguna otra duda, pregunta, consulta, dejamos hasta acá la clase. Por supuesto en que, como les digo, como les he dicho,
muchas veces, si es que tienen más dudas, me pueden preguntar en cualquier otro momento, ¿ok? Por ejemplo, aquí una compañera dice, el próximo año se van a ver los contenidos que no se han podido ver este año. Es la idea, ¿ok? Es la idea que el próximo año sea un año de ajuste, ¿ok? Eso va a significar que, claro, los contenidos que no se han visto este año se van a tener que ver. Muy probablemente las universidades también van a tener que hacer algo así, ofrecer cursos de nivelación para emparejar la situación, porque si bien estamos en una situación súper precaria, tenemos un montón de ventaja en este colegio, y eso también les hace partícipes a ustedes, estudiantes de este colegio, porque tienen la mayoría acceso a un computador, a algún dispositivo y acceso a internet. Entonces podemos seguir más o menos con esta educación. Y otros colegios en los que la situación es completamente distinta, que la familia no tiene internet en su casa, entonces no se ha podido hacer prácticamente nada. Entonces, por lo mismo, de cuando podamos volver a una cierta normalidad, vamos a tener que reajustar muchas cosas. Bien, eso, jóvenes, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vamos a ver el lunes en nuestra clase de matemática. Que tengan un muy buen fin de semana. Aprovechen de descansar. Cuídense. Chaito.